¡Boom! Mondokane, episodio número 36. El podcast de Facundo Batocchio, donde hablamos de un poco de todo. Esta vez creo que voy a ir más a el interés más profesional, a mi oficio, ¿no? Y les voy a hablar un poco de lo que es guión de cine. Específicamente algo de estructura y más que nada las convenciones o lo que esperamos obtener a la hora de contar una historia en el primer acto. Ok, como ustedes sabrán, la forma normal de entender esto a la hora de escribir historias es que se organizan en actos, ¿no? Primer acto, segundo acto y tercer acto. Esa es la forma convencional y más común. Después hay otras formas, obviamente. Se organizan en secuencias de a 12. La historia se puede organizar en forma de círculo, que son 8 puntos, que eso lo estableció de forma bastante clara y firme Dan Harmon, el guionista de Community y Rick and Morty, que es, en lo personal, el estilo de estructura de historias que yo sigo. Pero aún así, una vez que te pones a analizar las historias, sí, siempre hay un acto 1, un acto 2 y un acto 3. Así que nada, básicamente vamos a hablar un poco del primer acto y qué es lo que necesitas saber para empezar con tu guión. Empecemos por explicar que el primer acto de tu historia te tiene que dejar emocionado, ¿ok? Y es probable que sea el más difícil de escribir y a la vez el más claro en sus objetivos. La razón por la cual uno se pone a escribir es para ver tus ideas realizadas. Con mucha suerte un día en la gran pantalla o en la pequeña pantalla. Es un viaje enorme y loco, lleno de altibajos, pero todo lo que es un sentimiento alto se siente bien y se siente mejor que nada en el mundo a la hora de escribir y ver esa creación en la pantalla. Para llegar a ese momento hay mucho laburo involucrado, ¿ok? Todo viaje empieza con un primer paso y toda historia empieza con un primer acto. Vamos a cubrir qué es lo que se espera en el primer acto y cómo podés romperla en el comienzo para poder dejar el camino abierto para los próximos 2 actos. Se habla mucho de la estructura de 3 actos, pero como ya dije hay otras estructuras, bla 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 bla. Vamos a lo básico, ¿ok? A los puños. Muchas películas se organizan en estos 3 actos. Y se refieren al flujo entre eventos que pasan dentro de la historia. En el principio de la historia hay algunas expectativas que vos tenés que setear, que tenés que dejar establecidas para atraer a los productores, los directores, actores o el financiamiento de esta producción. Si vos no los tenés en el primer acto, tu guión básicamente está muerto, ¿ok? Obviamente todo esto está fundado en que vos ya sabés cuál es tu historia, ya sabés cuál es el final de tu historia, o al menos tenés una idea de qué es lo último que querés transmitir, y conoces a tus personajes de forma profunda en el sentido de que sabés cuáles son sus creencias, qué es lo que quieren, y cuáles son sus necesidades, ¿ok? Si sabes esas cosas, creo que podés armar una historia de forma bastante más orgánica y empezar por el primer acto de forma más sencilla. Y podés contestar todas estas preguntas. ¿Qué es lo que tiene que pasar en el primer acto? Tenés que dejar establecido dónde estamos, en qué época, en qué tiempo estamos, quiénes somos, ¿ok? ¿Quiénes son los personajes? El tema, ¿cuál es el tema?
y cuáles son los riesgos, cuál es el suspenso, qué es lo que tienen que lograr los personajes y qué pasa si no lo logran. Esos son los básicos, ¿no? Hay un montón de cosas para dejar establecidos desde el principio, como la introducción de los personajes y descripciones de escena firme y clara. Principalmente lo que el acto número 1, el primer acto, tiene que dejar establecido es en qué mundo estamos, cómo se maneja este mundo y empezar a mover la historia en términos internos y externos. El primer acto también tiene que ser bien ajustado, porque todo lo que ocurre acá tiene que establecer algo, tiene que ser establecido para tener una respuesta en el segundo acto y para tener otra respuesta en el tercer acto. Porque el tercer y el segundo acto no existen si no hay cosas establecidas en el primero, no son random, están intrínsecamente relacionados. Vos querés agarrar al lector o al espectador desde los primeros minutos y hacer que la historia se mueva, ¿ok? Un primer acto ambiguo en el que no está ocurriendo nada o que va para distintos lados va a hacer que la mente del espectador deambule en la nada. Y entonces vos estás básicamente deambulando una historia que no tiene propósito, que no va hacia ningún lado. Estás náufrago en tu primer acto. Lo que la mayoría de la gente quiere saber es cuál va a ser la historia. El primer acto tiene que empujar lo que la premisa promete, lo que el logline promete, ¿ok? Tenemos que saber quiénes son nuestros personajes principales, entender cuáles son sus problemas, ¿ok? Qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan, ¿ok? Cuáles son los deseos, qué es lo que creen, cuál es la mentira que creen en este mundo, y averiguar el objetivo y dejar en claro qué es lo que pasaría si no logran el objetivo. ¿Ok? En el primer acto tiene que quedar claro todas esas cosas. Y el tono, principalmente el tono de lo que va a ser la película. Si es una comedia, tiene que quedar claro ese tono en los primeros minutos. En la primera página ya se tiene que saber cuál es el tono. ¿Ok? Una vez que tenés todo eso, podés ver la serie de eventos que van a empujar al espectador hacia el mundo. No es tan loco. La mayoría del tiempo estamos pensando en esas cosas y en nuestras historias. Y tenemos que introducirlo en la audiencia. Tenemos que hacerlo de forma orgánica. ¿Ok? Como ejemplo podemos hablar de Boogie Nights, por ejemplo. Película de Paul Thomas Anderson, 1997. Cuando conocemos a nuestro protagonista, Dirk Diggler, él tiene 17 años. Y labura en un restaurante, lavando platos. Y el loco tiene algunas habilidades físicas y tiene una madre que lo trata para el orto. Aprendemos también que estamos en la década del 70, que su gran deseo es ser una estrella conocida y que tiene facilidad para chamullar minas, ¿ok? Este es el primer acto y establecemos a Dirk en su viaje. Su madre lo echa de su casa y él encuentra una forma de entrar al negocio de la pornografía. Entonces entramos en el acto 2, donde lo enviamos a un viaje devastador con un montón de lecciones de vida oscuras y deprimentes. Pero nada de eso puede ocurrir sin el empuje que da el primer acto, sin las cosas que son establecidas en el primer acto. De esa forma nosotros creemos qué es lo que va a pasar. Y eso es una historia un poco más oscura y más depresiva. Pero con una comedia también, ¿me entendés? Todo funciona a partir del primer acto. Básicamente el primer acto es sobre conocer a alguien que tiene algo para ofrecernos, ¿ok? Alguien que necesita que el mundo lo vea de una cierta forma, pero todavía no sabe cómo lograrlo. Y también establecemos el tono y los riesgos de no lograr que el mundo te vea de esa forma.
el personaje necesita algo de la vida. Y puede ser que no lo hace, que no lo logra, si no se encuentra a sí mismo. ¿Ok? Películas como El hombre invisible, del 2020, de este año. O sea, es una película de terror. Y en el primer acto logra establecer todo. ¿Ok? Sabemos que tiene un tono de horror. Te muestra qué es lo que podría pasar si nuestra protagonista falla en su objetivo. ¿Ok? Establecen quién es el antagonista en los primeros minutos, en esa intro famosa, en ese prólogo increíble. Conocemos a sus amigos, quienes la van a proteger, a sus aliados, a su familia, ¿ok? Que van a formar parte de su viaje a lo largo de las 2 horas. A todos los personajes que van a formar parte, que van a ser aliados o contrincantes en su viaje. Y estas relaciones son importantes porque no solo construyen la dinámica y lo hacen creíble, pero construyen también quién es ella como protagonista, para que en los próximos actos veamos sus decisiones, las acciones que ella toma, se conjuguen con lo que queda establecido en el primer acto. Todo tiene sentido, todo es orgánico. Y podemos ver quiénes pueden salir lastimados y nos empezamos a preocupar, ¿no? Y esto genera riesgos. Entonces, la próxima vez que se sienten a escribir el primer acto de su guión, tienen que recordar que tienen que dejar claro todos los detalles que la audiencia necesita saber para entender lo que va a ser el resto de la historia y creerla. Y tienen que establecer la historia a partir de ahí, tienen que empezar. Y así la gente se siente pegada a la historia y continúa mirando y leyendo lo que va a seguir. Eso es el acto 1. Que no se puede empezar a escribir sin saber el final. O sin saber por lo menos qué es lo que intentás transmitir al final. ¿Ok? Bueno, este ha sido un episodio bastante lindo de Mondokan en el que hablamos de cuestiones de oficio. Espero que les haya gustado, espero que les sirva para poder escribir su primer acto. Esto se aplica no solo a guiones de cine, sino a historias. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Chau, chau.